Bueno, dicen que a la tercera es la vencida. Voy a invitar de nuevo a live de hoy y ahí me dice que no puede unirse. Ajá, ajá, parece que sí. Ok, okidoki. Te escucho, no te veo, está cargando la imagen, ahora sí te veo, ahí está. ¿Tú me ves? Sí, ¿Nos escuchamos? sí, sí. Muy bien, qué bueno. Eh, Muy bien, bueno, y eh, eh, gracias a la paciencia de la gente que se está conectando. Muy bien. sí, gracias, gracias. Gracias, bienvenidos. Hola Magda, ¿cómo Hola, estás? Guille. ¿Cómo te va? Muy bien, aquí pensando bueno, organizando muchas cosas que ya por aquí lo vamos a compartir después la semana porque el 5 de octubre presento mi libro y entonces, bueno, ya iremos. Eso, El próximo live creo que podemos compartir por ahí algo de lo que es el libro y todo seguro, y hacer llegar el seguro, seguro, claro que comentario. sí, bueno, Sí, o las próximas semanas, tenemos tenemos dos que seguir. semanitas. Pero bueno, hoy tenemos A ver, un tema súper interesante que más disfruté mucho haciendo la publi del sí, live con los buenísimo. cachitos. Sí, sí, y el tridente y Sí, buen título. polaridades, Eso, polaridades en la vida. así es. Un proceso que, ¿verdad? Yo estaba leyendo el, el formato o la guía, pues, que siempre haces de esto, y digo qué importante, ¿verdad? Y qué frecuente se dan las polaridades Sí, en los acompañamientos en líneas generales, pero no solamente en los acompañamientos que hacemos, sino también que es un proceso muy frecuente en la vida, ¿no? En nuestra vida cotidiana, ante muchas cosas, hacia personas, situaciones, cosas, ¿sabes? O sea, en líneas generales es muy frecuente, pues, y eso me llamó la atención, pues. Que sí, me da risa también, porque siempre hablamos y más o menos es lo mismo, como que decimos, esto es muy importante, esto es muy bueno, pero es frecuente, que esto siempre es la pasa. vida misma, o sea, yo creo que es un poco el tema de que la vida misma, pero sobre todo el tema de polaridades, creo que es algo tan práctico y tan sencillo que a diario lo vivimos, pero no nos damos cuenta que estamos en medio de polaridades y pareciera, y para mí mi experiencia cuando he acompañado terapéuticamente, la gente se sorprende cuando puede darle cabida a los dos polos de una realidad, ¿no? Y eso está en la vida, o sea, la vida misma te dice día, noche, ¿no? Te cansas, descansas, estás activo, estás vamos a decir, en reposo. O sea, la vida está Calor, hecha, frío, exacto, calor, ¿no? frío. La vida está hecha así de polos y como decía nuestro profe y director de la escuela donde nos formamos, a veces ese otro polo se toca, ¿no? Con el otro. O sea, él lo decía de tanto ir al sur terminamos yendo al norte, ¿no? Yo recuerdo que eso lo decía Ay, mucho. me robaste la frase y yo la tenía aquí guardada y esta es la frase que voy a hablar. Hoy estuve hablando con él, Ah, hoy qué estuve bien, qué mensajeándome bueno, con él. qué bueno. Tipo, Pero, pero es esto, ¿no? Entonces, y sorprende porque pareciera que solo tenemos que vivir uno de los lados. Yo incluso con el título decía demonio, ángel o demonio o blanco o negro, ¿no? Y no es ángel o demonio, blanco o negro, sino es ángel y demonio, blanco y negro. El y no es una y exclusión, ¿no? Entonces, cuando, sobre todo mi experiencia es que acompañando a personas, porque la persona puede decir, pero es que siento, o sea, puede, por algo que puede estar sucediendo con una pareja, es que yo siento pues el cariño todavía, pero también siento rabia, ¿no? Entonces, como si las dos cosas pudieran excluirse y no pueden estar coexistiendo las dos emociones, aunque parecieran contrarias, ¿no? Y creo que lo sano es eso, bueno, ya lo iremos diciendo. Entonces, lo primero yo creo que a partir de que la vida es polar, ¿no? La vida vive en polaridades, toda realidad tiene sus dos extremos y en medio de esos dos extremos están los matices. Y yo le insisto mucho a las personas que lo sano y la salud mental completa, psíquica, es poderse mover de un extremo a otro, no quedarse en los extremos, porque la vida misma también nos dice que cuando nos quedamos en los extremos es cuando vienen los conflictos, ¿no? Cuando yo quiero es sí y tú no puedes decir no, o es no y no puedes decir sí, o yo soy blanco pero tú eres verde y entonces tú no puedes ser, o sea, esa exclusión que hace que vivamos la vida desequilibradamente, perdiendo la salud, pero además también
en el tema de la tranquilidad y de la paz, ¿no? Entonces, yo creo que lo primero que hay que tener claro es que la vida es polar, o sea, nos movemos en medio de esto. Y yo recuerdo que también en la medicina china, el famoso símbolo del yin y el yang, que muchas veces nos quedamos con una apreciación muy superficial. Ah, es que sí, es que todo lo bueno tiene algo malo y todo lo malo tiene algo bueno. No, o sea, cuando profundizas un poco en este símbolo del Tao, es que de todo extremo que se llega a una máxima expresión, esa máxima expresión de ese polo, por ejemplo, la alegría, cuando llega a su máxima expresión, de alguna manera toca lo opuesto de la alegría, que pudiéramos decir que es la tristeza, ¿no? Vamos a verlo con el cansancio, que a lo mejor es más fácil. Si yo estoy súper activo, trabajando, la máxima expresión de ese trabajo es que ya llega a un tope, y ese tope del cansancio, cuando estoy muy cansado de trabajar, llega el cansancio, ¿no? O sea, del máximo trabajo, la máxima acción, llega el reposo. Entonces, es como esa invitación de que siempre los extremos se tocan y te invitan como a vivir la otra parte. Cuando esa otra Sí, parte no está vista, reconocida o asimilada, es cuando vienen los problemas, ¿no? Es un poco claro. esto. Entonces, a mí me parece un concepto como, a mí me ayudó muchísimo cuando yo le puse nombre cuando estudiamos Gestal, porque quizás también por cultura muchas veces era no solo lo bueno, solo lo positivo, solo, y ese solo lo bueno, solo lo positivo hacía mucho daño, porque entonces era así como que no permitir que pueda haber la expresión de eso contrario, ¿no? Era como no reconocido. No sé, Sí, totalmente. Saludos Silvia que nos puso una manito, muy bienvenidos, bien. bienvenidos a todos. Estamos en nuestro live semanal de psicoterapia y hoy estamos hablando de polaridades en la vida, lo estamos explicando. Bueno, Magda, sí, aparte de lo que tú dices, hablando del tema de que sí, que eso es importante, ¿no? Que los polos opuestos se Mm, tocan, ¿no? Y yo lo que digo, bueno, para explicar un poco más, ese se tocan, que se tocan quiere decir que terminan siendo lo mismo. Es como tú dices, llega un momento que de tanto hacer, ya no puedes hacer más nada. Inmediatamente estás eh, en el otro polo, mm, que justamente es el contrario al no hacer, exacto. y viceversa, ¿no? Que eso es muy importante porque siento que cuando los conocemos es fácil perderse ahí, ¿no? Sí, Y es fácil perderse, me refiero a no verlo, exacto. a no hacernos Sí, conscientes y eso genera la proyección, ¿no? Muchas veces, el cuando lo vemos y, y esto nos lo resentimos, pues que es lo que sentimos dentro que nos incomoda o nos molesta sí, cuando están viendo a la otra persona o lo que está haciendo ella y resulta que es lo mismo, en opuesto, claro. pero termina siendo exactamente lo Claro, mismo, pues. fíjate Y que, sí, con un ejemplo como dime, dime. bien claro de esto que estás comentando, es por ejemplo el tema, en mi caso, de la responsabilidad, ¿no? O sea, yo de adolescente era sumamente, extremadamente responsable, De que para mí, adolescente, ¿no? bueno, todavía, pero es que a lo que voy, ahora me permito como la flexibilidad, ¿no? Y voy a contar una anécdota que a mí yo, ya claro, años luz, me parece graciosa, pero en el momento a mí me llenó de mucho conflicto, porque ¿qué ocurre? No tener ese concepto de la polaridad y que existen los dos extremos, no me permitía vivir el otro lado. Entonces era tan extremadamente responsable que poder pensar que había cabida para la irresponsabilidad, eso era negado totalmente, ¿no? Y aquí Exacto. viene la anécdota para que lo Eh, veamos, las personas que nos escuchan y que para que vean un poco a dónde vamos, ¿no? Yo recuerdo que en mi época adolescente yo estaba en un grupo juvenil, nosotros animábamos una misa, íbamos a cantar a la misa, en todo el grupo, y yo no sé por qué ese domingo yo me quedé dormida, yo no llegué a la misa, ¿ok? No llegué a cantar. Entonces, claro, me levanté tarde, no sé qué, ya estaba terminando la misa, me voy corriendo a la iglesia y cuando estoy allí está el grupo saliendo tranquilamente, hablando, no sé qué. Y yo le digo, José, me quedé dormida, que no sé qué. Y ellos, bueno, está bien, chévere. Y yo me molesté, discutí con el grupo, me puse brava, me enojé, les peleé que cómo era posible que ellos estaban permitiendo que yo llegara tarde, que yo no había cumplido con mi compromiso, que cómo era posible que a ellos les pareciera bien el que yo hubiese faltado, ¿no? Fíjate tú, ahí estamos en esos polos no asumidos. O sea,
yo no me, o sea, no podía concebir que me pudieran justificar que yo no había estado, ¿no? Y que para mí eso era inaceptable, porque yo tenía tan asimilado el Viene tema siendo de la el polo relajado, el polo relajado, el polo que no le exacto, importa exacto, el tema de la exacto, responsabilidad que tú tienes, entonces la reacción es, no vale, pero ¿qué pasa? No pasa exacto, nada, no pasa claro. nada, claro que sí, porque Y viene, entonces eso es lo mismo. ocurre, esto es un ejemplo clarísimo de cuando el otro lado no está asimilado, ¿no? O sea, cuando hemos vivido en un solo lado. Entonces, esto es enfermizo. Esto de alguna manera nos equilibra y nos lleva en una constante tensión que eso pasa factura después. A eso nos referimos con este tema de los polos, ¿no? Y yo creo que es súper interesante porque por eso decía yo, no es excluyente, o sea, no es que sea blanco o negro, es que es blanco, negro y hay matices de grises, que eso es lo interesante. Entonces, qué Y bonito otros es, colores, ¿no? No solamente de exacto, grises, pues, sino en todos los otros colores, porque fíjate que, y yo recuerdo que nosotros lo hemos hablado ya en algún punto, ¿no? Porque lo siguiente que yo creo que es importante, el tema de las polaridades, es el tema con el equilibrio y cómo, sí, yo siento que sobre todo es algo mío, ¿no? Pero que yo tiendo a ver, ok, bueno, estoy viendo la polaridad, ¿verdad? Estoy viendo el negro y el blanco, y sé que el equilibrio entonces es el que está en el medio, entonces ahí me equilibro. Y no necesariamente yo siento que es de no, esa forma, pues, porque puede haber un equilibrio que puede estar más de un polo que del claro. otro. Puede ser sentirte más cómodo en las tonalidades oscuras o en las tonalidades blancas. No tiene que ser exactamente la del medio. Que, oye, yo no sé qué colores van en el medio entre el negro y el blanco. ¿Qué Depende, colores? depende de la gama que escuche, pero mira, a lo mejor si lo decimos con comportamientos, o sea, por ejemplo, entre el trabajo y el descanso, que ese es otro tema mío también que ha sido intenso descubrir como yo estaba aislada en un polo, ¿no? Trabajo versus descanso. Entonces, ¿qué ocurre? Que esa es la tendencia que posiblemente creemos, ¿cuál es el intermedio entre el trabajo y el descanso, ¿no? ¿Cuánto de trabajo y cuánto de descanso? Y entonces, Exacto. ¿qué pasa? Que ahí yo regalo a los que nos escuchan, y creo que te lo he comentado otras veces a ti, y te regalo esta frase que a mí me encanta, el equilibrio dinámico, que suena como Ay, contradictorio, qué ¿no? Es bonito, el qué bonito. equilibrio dinámico. ¿Cómo se logra el equilibrio? Con el constante dinamismo entre trabajo y descanso, trabajo y descanso, trabajo y descanso, ¿no? Qué O bonito. puntual, impuntual. O sea, no siempre voy a ser puntual, pero tampoco siempre tengo que ser impuntual, ¿no? O sea, tampoco es que voy a estar siempre responsable. En algún momento puedo ser irresponsable. Entonces, ¿cómo se logra ese equilibrio? Es un equilibrio dinámico. Y además viene de la biología, que tú sabes que yo soy profesora de biología y me apasiona, y viene de esa homeostasis, que también en Gestal utilizamos esa palabra, que es el equilibrio constante, ¿no? Y lo vemos, cuando yo tengo sed, tomo agua, me equilibro, pero vuelvo a tener sed y vuelvo a tomar agua. O sea, ¿cuál es el punto exacto del equilibrio? El que tenga tanta cantidad de agua, Claro. tenga, o sea, no existe ese punto medio, ¿no? Sino el equilibrio dinámico que se va moviendo constantemente de acuerdo a lo que vamos viviendo y a lo que vamos experimentando. Entonces, para mí ese concepto de equilibrio dinámico a mí me encanta porque además expresa muy bien y es muy rico, ¿no? El equilibrio Sí, dinámico. está muy bueno. Está robado. Está robado, Está está robado. robable. Te dejo robarlo, te dejo robarlo. Porque bueno, expresa muchísimo más claro lo que yo quería comentarte Claro. respecto a eso, pues porque no tiene que ser algo, o sea, rígido, ¿no? Lo que yo Mm, agregaría a eso es que estos tres aspectos que estamos hablando del polo y el equilibrio no es rígido. Rígido es totalmente desaconsejable exacto. y es precisamente una de las cosas que es la que genera el conflicto, el malestar que Sí, sentimos respecto a esto, pues. sí, sí. Y fíjate Y ajá. ajá, dime. Lo que quería compartir que me estoy acordando, yo estoy acompañando a varias personas, pero sobre todo ahorita me viene alguien que su descubrimiento era el poder expresar su espontaneidad, ¿no? Entonces, lo que ella manifestaba era que ella siempre había estado como adaptada a lo que ocurre, ¿no? Como el deber ser, el comportamiento preciso, el comportamiento como exacto. Y su descubrimiento era, oye, ¿dónde está mi espontaneidad, no? Como que la he perdido y entonces sentir que ha ido dando pasos para recuperar esa espontaneidad
y que puede ahora moverse entre el deber ser, pero también en el ser espontáneo. Entonces, allá hay otro ejemplo del trabajo que se va haciendo y cómo nos enferma, vamos a decirlo así, o nos va de alguna manera minando nuestra salud mental cuando solo nos quedamos en uno de los extremos. Y yo creo que eso lo vemos Exacto. también a nivel mundial, ¿no? Que ha generado la mayoría de los conflictos cuando políticos, bélicos, cuando nos quedamos en un extremo, allí y no nos movemos y somos incapaces de ver lo que el otro está diciendo, ¿no? O lo que pasa, así ocurre con nosotros mismos, ¿no? Esta parte. Fíjate que eso yo siento que me debe, que probablemente ya no los brincamos, pero o sea, ya hablamos de la definición, ya hemos dado algunos ejemplos, porque fíjate que hemos hablado también de ejemplos externos, internos, pero creo que nos brincamos el origen, que es importante comentarlo. De dónde sientes tú que puede venir el origen de las polaridades? Esa es una pregunta filosófica sumamente profunda, porque yo creo que eso tiene que ver con la dualidad de la vida misma, ¿no? O sea, ahorita me salió como la respuesta desde la medicina china que en el principio solo existía el uno y el uno luego se hizo, se dividió por la coexistencia entre las realidades que son opuestas, ¿no? Entonces, la idea es que esa división se haga uno nuevamente. Y quizás esta es la invitación de que el mundo se divide, si vamos a la parte católica, ¿no? Eso lo explica entre el bien y el mal. Al principio todo era el bien y entonces con la narración de la expulsión de Adán y Eva del paraíso surge el mal. Y todas las culturas de alguna manera tienen como una narración de que en el principio existía como una sola realidad y luego por algo se divide. Entonces, esto viene también de una filosofía que es la dualidad, ¿no? El mundo es dual. O sea, tenemos como varias visiones La de vida, una misma la realidad. vida es dual, ¿no? La Exacto, vida es dual. exacto. Es vida y es muerte, ¿no? Es placer y displacer, es lo que decíamos antes, sueño y es descanso, es trabajo y es reposo, ¿no? Es movimiento y es quietud, día y noche, seco y húmedo, o sea, todo está compuesto como de estos dos extremos, ¿no? Y si profundizamos más ahí, tendríamos que llamar la parte filosófica y todo de dónde se origina todo No, pero eso. es que yo siento que tú das directo a donde es, pues, y sin rollo, sin buscar ahondar mucho. Yo siento eso, la vida es dual, la naturaleza es dual. O sea, en todo esto podemos verlo, porque en el día y la noche es la clara muestra, pues, Mm, que hay y con todos los que hablamos de los matices de color y con todo lo que hay en ello de temperatura y todos los cambios que se dan, sí. pues, o sea, está perfecto, pues, o sea, que es así y listo. Entonces, yo siento que hemos explicado bastante desde lo exterior y pienso que vendría bien que hablemos de unos ejemplos internos respecto a la polaridad, pues, que los hemos Sí, mencionado, pero quizás andar un poco más en estos ejemplos internos, ¿no? ¿Cuál sí. sientes tú que es uno para ti? Mira, yo creo que una de las cosas de los ejemplos internos, y voy a empezar por lo que sería la polaridad negada, que es, y me da mucha risa porque recuerdo mucho, me llamaba mucho la atención. Venezuela siempre ha sido un país muy telenovelero, ¿no? De muchas novelas, igual que muchos países latinoamericanos. Y algo que llamaba mucho la atención en las novelas y en las películas de antes, incluso de superhéroes que son mis preferidas, es el tema de que habían buenos y malos, ¿no? Entonces el bueno era súper bueno y el malo era malísimo, malo, malo, malo. Entonces en las películas, en las novelas sobre todo tú veías a la villana o al villano, ¿no? Entonces era tan malo que nadie lo quería. Entonces yo siempre me preguntaba, pero bueno, puede haber gente tan mala, ¿no? O gente tan buena que se pase de bueno y diríamos en venezolano que llega a ser pendejo, ¿no? O tonto, este, ¿por qué esos extremos? Entonces, a medida que va cambiando la fabricación de películas y todo, tú te vas dando cuenta entonces que los buenos no son tan buenos y los malos no son tan malos. Entonces empieza a aparecer como lo que es la vida real, la polaridad. Entonces yo creo que internamente pasa esto de que de repente yo puedo sentir en mí un deseo enorme de bondad, de ayudar a los demás,
pero también ante injusticias y ante situaciones que ocurren internamente. O sea, yo quiero ser mala, me explico, ¿por qué hay tanta maldad? Yo quisiera que estos malos les dieran también lo suyo. Y ahí Mm. pasa también eso, o sea, entonces, ¿cómo nos permitimos, no? O lo que ya te decía antes, a lo mejor yo puedo permitirme mucha risa, mucha alegría y todo, pero no me permito o el dolor o la tristeza o la rabia, porque me parece que si estoy alegre no puedo sentir la rabia o la tristeza, ¿no? O también que de repente hay cosas en las que yo me puedo sentir muy valiente para algo, pero al mismo tiempo tener miedo. Y ahí estamos hablando de esas polaridades. Entonces, ¿en qué medida yo puedo reconocer eso y me lo puedo permitir? Yo puedo tener mucha valentía para enfrentar algo, pero la valentía es que me están temblando las piernas. ¿Me explico? Cuando lo voy a hacer, porque tengo miedo. Entonces pareciera que eso no es excluyente, no, es incluyente. Y ahí volvemos al tema de la integridad, ¿no? Si esas polaridades se reconocen, entonces viene la integración y la integración te da paz y te da equilibrio de lo que estábamos hablando antes, ¿no? O Bueno, sea, por eso es que yo puedo ser en algún momento pues mala, pero también soy buena, ¿no? O sea, las dos cosas, o me puedo comportar como tal. Yo creo que para mí sería eso, un poco esa parte interna. sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Y un ejemplo del interno, claro, porque tú hablas y a mí me vino, claro, tú dices el de la alegría versus la tristeza, ¿no? Y siento que puede ser común ese tema de, bueno, si siempre estoy triste, ¿sabes? Con una tristeza inconsciente pero profunda y que me hace sentir mal, entonces me polarizo contra la alegría, ¿no? Entonces siempre cada vez que la veo Mm, exteriormente, me voy a resentir de la tristeza que tengo dentro, ¿no? claro. ¿Estás de acuerdo? ¿Estarías de acuerdo con Es que este ejemplo? normalmente cuando tú no reconoces el otro extremo, porque no lo reconoces, está oculto, está ignorado, ¿qué ocurre? Cuando ves al otro que tiene ese comportamiento, eso te molesta, porque es algo que tú no tienes asimilado. Vamos con el orden y el desorden, por ejemplo. Si yo soy sumamente ordenada y me gustan todas las cosas en sus sitios y todo eso, y no admito el desorden, tengo ignorado el desorden, no lo admito, no le doy espacio en mi vida. Cuando yo veo una persona desordenada o veo que vive en desorden, eso me molesta y eso puede generar muchísimo conflicto, discusiones, exclusiones, porque no me gusta estar con esta gente, pero es porque yo no me permito ese desorden que puede estar en mi vida, ¿no? Y aquí no estamos diciendo de que un polo es mejor que otro, yo creo que eso también es importante, ¿no? Son expresiones y extremos que se dan en la vida que nos permiten, además, como decíamos, del desorden máximo, que es el caos, nació el universo. O sea, y el universo es caos y es orden, ¿no? Esas polaridades también están allí presentes. Sí, yo estaba pensando con esto que me dijiste y bueno, de la parte interna cuando se convierte en dicotomía, ¿no? O sea, cuando los polos entran en conflicto hablando internamente y lo que ocurre es que uno empieza a atacar al otro Pongo un o este ejemplo, polo pon un quiere ejemplo porque yo te como, estoy entendiendo perfecto, pero a lo mejor la gente que nos escucha y eso, ok, primero fíjense que lo importante creo de esto es reconocer la división, ¿no? O los polos. Entonces tenemos un polo entre el que quiere salir a hacer ejercicio y el que quiere quedarse en la casa descansando porque tiene toda la semana trabajando y no quiere ir a hacer ejercicio. Y el otro lo quiere hacer por salud y tal. Una vez que se comienzan a ver, lo que cuando es ocurre el otro generalmente es es la misma discusión interna que hay en la persona. O sea, la una misma parte de discusión mí interna. quiere y la otra Exacto. no quiere. Entonces, el polo de este, llamémoslo el deportista, y el otro polo lo llamémoslo el descansón. Entonces, el deportista comienza a decirle a descansón, tú si eres flojo, te vas a quedar ahí sentado, ¿qué riñones tienes tú de perder el tiempo ahí echado? ¿Hasta cuándo vas a estar así? Así nunca vas a mejorar, así no vas a tener la salud que quieres tener, y así sucesivamente. Descansón le dice a él, pero relájate, chico, deja la entrenadera, quédate aquí, siéntate aquí conmigo, vamos a descansar un rato, mira, toda la semana has estado trabajando.
quédate aquí tranquilo, para qué tanto matarte? sí. ¿Sabes? Descansa. Es un ejemplo superficial y simple, pero que suelen ser muy complejos, pues, y con cosas que van vinculadas, obviamente, a los sentimientos. Y cuando no nos damos cuenta de todo esto, es una lucha interna que tenemos. Fíjate, es para que lo veamos como más claro un poco, como yo siempre le digo, como si tuviéramos aquí los dos lados, ¿no? El angelito y el diablito. El Entonces, genito y el diablo. exacto. Entonces uno nos dice, por ejemplo, incluso para trabajar, no, no tienes que hacer el trabajo, no, pero tómatelo con calma, no sé qué. Entonces, claro, a veces los escuchamos y optamos por uno o por otro. El problema viene cuando estos dos empiezan a pelear y qué ocurre cuando dos polos pelean, no nos movemos, que ese es el problema. O sea, cuando hay conflicto entre esos dos extremos, nos detenemos y nos quedamos allí, o sea, no nos movilizamos. Entonces allí donde está. Esto es muy largo, ¿no? La idea es que sepamos que cuando no nos conocemos, podemos entrar en conflicto porque una parte nuestra está aislada, no la reconocemos, no nos damos cuenta que eso también está allí. También un poco la formación que tenemos, ¿no? A veces no nos permitimos esto, pues, tengo que ser tan bueno, y yo hablo un poco desde la religión católica, tengo que ser tan bueno, tan bueno para poder entrar al cielo y no puedo ser malo. Y si soy malo, ay, perdí el cielo. O sea, estoy aquí un poco como exagerándolo, ¿no? Pero Sí, a sí, veces sí. pasa así. Entonces, esos extremos, cuando excluyen uno al otro, nos pueden también enfermar psíquica y mentalmente, o al menos quitarnos la paz y ponernos en un conflicto interno que no nos permite vivir adecuadamente. Entonces, hay cosas importantes que podemos ir haciendo, porque ya justamente estamos en el tiempo. Es Pero vamos a tener primero, unos minuticos más, claro, tardamos, vamos a por tener la dos tres jugadera minuticos que más. hicimos entrar y salir de polo. Entrar, salir. Entonces, fíjate, ¿qué pasa allí también importante? Conocerte. Cuando tú te empiezas a conocer, diga, ok, yo soy responsable. Yo diría que un ejercicio bueno sería, mira, mis cualidades. Ok, responsable, puntual, ¿cuáles son mis defectos? Entonces, ¿cómo voy viendo lo opuesto de eso? ¿Cómo está eso en mí? O sea, yo digo que soy una persona puntual. ¿Cómo está la impuntualidad? ¿No? O si negativamente digo, soy impuntual, ¿qué pasa con mi puntualidad? ¿No? Como Porque está preguntarme, buenísimo eso que dice, pues yo digo, bueno, tu fortaleza, si escribes tu fortaleza, yo inmediatamente lo que pensé, bueno, anota lo que te hace sentir incómodo ante esa fortaleza, también, ¿no? también, Tú anotas todo lo que tú sientes que es tu punto fuerte y que te incomoda ante cada uno de ellos. sí, Y excelente, ahí comienzas a tener un buen mapa, otro punto de vista más amplio claro, en donde poder reconocerlos, pues. claro. Un tema importante es el tema del autoconocimiento. Otro tema importante es cómo, o sea, cómo percibes que te puedes mover de un extremo a otro. Entonces, cuando te cuesta moverte al otro extremo o lo que el otro te está reflejando te toca, empieza también un proceso de observación y de revisión, que está muy relacionado con el tema del autoconocimiento, ¿no? Entonces, eso creo que también puede ayudar bastante. Y a veces es, bueno, si yo siempre he estado haciendo esto, voy a probar cómo es hacer lo otro. A lo mejor es más incómodo. O sea, si yo siempre estoy trabajando, me voy a permitir tener un tiempo de descanso a ver qué tal, ¿no? Y si yo siempre estoy relajado y todo, le voy a poner un poquito, como dicen acá en España, le voy a dar un poco más de caña a ver cómo me muevo y a ver si lo puedo hacer con más diligencia. O sea, también ir como probando un poco con uno mismo, ¿no? Y bueno, yo creo que eso Así es. es como lo importante de esto. A mí me parece que el tema es ir reconociendo estos extremos que están en mi vida, cómo me los permito y poder transitar y sobre todo esto, ¿no? De que en la medida que me muevo en uno y otro, voy buscando ese equilibrio dinámico del cual estábamos hablando, ¿no? Buenísimo. Y que el equilibrio, bueno, genera bienestar, pues. No es que va a Exacto. cambiar las Mm, cosas, ni que sea algo, como siempre decimos, bueno, que probablemente no se convierta en un paseo por el parque, ni tampoco claro. en un camino directo empedrado derecho al infierno, pero sí nos permite sentir bienestar independientemente de donde nos encontremos en ese momento. Así es. Bueno, de repente también importante es que si este tema deja algunas dudas o algunas preguntas o algo no se entendió, que nos los escriban, es importante, ¿no? Que nos escriban, contestamos o si necesitan profundizar más sobre esto en el próximo live, pues también lo podemos hacer. Pero bueno, creo que esa es la invitación. Yo creo que el cambiar la O por la I ayuda muchísimo, ¿no? No es que sea
flojo o diligente, no soy, puedo hacer las dos cosas, ¿no? Y me lo permito. Yo creo que eso es importante, ¿no? El permitírtelo y ver cómo te vas sintiendo y qué va viendo, qué va apareciendo. Finísimo, Magda. Bueno, me encantó, qué bueno que, que lo pudimos hacer. De nuevo, como tú dices, el que tenga alguna duda, el que quiera Exacto. compartir algo, escríbanos con confianza sobre este tema, sobre algún otro tema que quieran tratar o en el que tengan dudas, escríbanos con confianza, Así es. que les vamos a responder. Muy bien. Bueno, muchas Muchas gracias a gracias, los que se Magda. unieron y Nos vemos. a los que lo van a ver en diferido. Y gracias a ti, Guille. Chao. Nos vemos. Nos Bye, vemos. cuídense. Chao.